Un enorme saludo a todas las personas que están viendo estos videos en esta serie para intentar explicar humildemente y de forma sencilla algunos artículos y derechos de la nueva Constitución que se vota este 4 de septiembre. Dejo mi mate por acá y vamos a tomar nuevamente nuestro libro de la Constitución, la nueva Constitución, esta propuesta que yo compré en la tienda nacional, pero que ahora se puede conseguir gratuitamente también en muchos lugares. Creo que estamos a 10 de agosto, creo que se está repartiendo gratuitamente frente al Palacio de la Moneda, así que pareciera ser que está la oportunidad de hacer alguna espera cortita de tiempo para poder conseguir uno de estos libros gratuitos. Vamos a hablar sobre el derecho a educación. A petición del público, una profesora nos pidió que conversáramos sobre educación. Y educación tiene dedicados muchos artículos, desde el 35 hasta el 43. De hecho, es uno de los derechos que más dedicación tiene en este texto. Vale decir también que para poder comprender este derecho es necesario también comprender primero el artículo 25. El artículo 25 dice relación con la no discriminación, o sea, en otras palabras, que todas las personas son iguales en Chile. Es un derecho a la igualdad y se plantea que todas las personas tienen derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Eso en el inciso 1. El inciso 4 del artículo 25 plantea lo siguiente: está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social y cualquier otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos. Planteo primeramente este punto en específico porque se ha discutido mucho que en uno de los artículos de la nueva educación, del Sistema Nacional de Educación, y la forma en que ingresan los alumnos a los colegios, se plantea la no discriminación, pero no se dice exactamente no discriminación arbitraria como lo han querido proponer muchas otras personas, sino que dice simplemente no discriminación. Pero la no discriminación se entiende dentro de la misma Constitución porque es un articulado, es un contexto global, todos sus artículos, como lo que acabamos de leer. En otras palabras, cuando se habla de no discriminación en conformidad con el artículo 25 de la nueva Constitución, lo que se está diciendo es que no se puede discriminar a una persona por todos los motivos descritos y por lo tanto se refiere a eso, la no discriminación en, por ejemplo, el ingreso a un colegio público de los que están propuestos acá en la nueva educación. Y vamos al grano. Nueva educación, artículo 35, importantísimo, dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. En otras palabras, lo que estamos viendo en el artículo 35 es que existe el derecho a la educación y además el Estado tiene el deber de otorgarla, facilitarla, dar todas las condiciones para que la educación se le pueda entregar, se pueda otorgar, se le pueda practicar a todas las personas. Además, la educación se plantea ya en el inciso 2 y en el inciso 3 como un proceso de formación y aprendizaje permanente. Se está planteando como un ejercicio para que los demás derechos y la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país puedan ejercerse, o sea, es indispensable. También se plantean los fines de la educación según esta Constitución, que vendría siendo la construcción del bien común, justicia social, respeto a los derechos humanos y la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y la prevención también de la discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional.
Hasta aquí estos fines, si bien es cierto son muchos fines, la gracia de plantearlos a categoría constitucional es que estos fines son la aspiración última y por lo tanto se tienen que hacer exigibles. O sea, el Estado debe velar porque la educación que está entregándose en el Sistema Nacional de Educación, que luego se va a plantear, propenda a esos fines, para que en un futuro los jóvenes tengan estas habilidades y estas aptitudes respecto del entorno social. En otras palabras, la educación como un mecanismo de democracia, de paz, de conocimiento. Además, la educación se le proponen principios. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Ahí también el hecho de que la no discriminación es uno de los principios también de esta Constitución. También tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. En otras palabras, la educación también es una herramienta de descentralización, una herramienta de protección de las culturas de las distintas naciones, también una herramienta de liberación personal, una herramienta de autonomía, etc. La ley va a establecer la forma en que los fines y principios se puedan desarrollar a través del tiempo en el sistema de educación. Y además la educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde básica hasta educación media inclusiva. Es importante considerar que ahora en el artículo número 36 se plantea el Sistema Nacional de Educación. Cómo todo este compendio del derecho va a estar articulado en el país a través de un Sistema Nacional de Educación que integra establecimientos de las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. O sea, si no las creó el Estado, puede haberlas creado un privado y las reconoce el Estado. Y la forma en que se va a reconocer por el Estado, lo plantea en el inciso 2, será a través de la ley. O sea, en el Congreso se tendrá que definir la manera, los criterios, la forma en que un establecimiento no creado por el Estado sea reconocido por el Sistema Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque el Estado tendrá las labores de coordinación, regulación y mejoramiento y supervigilancia del sistema, lo dice el inciso 2. En otras palabras, no es que el Estado tenga que hacer todo, sino que el Estado está encargado de coordinar, regular. En otras palabras, fijar que los principios se cumplan, los principios máximos, pero también darle las libertades a las distintas instituciones para que las instituciones se desarrollen. Ahora, es importante también considerar que en el artículo 36 se están reconociendo que en el sistema de educación que se promueva la diversidad de los saberes artísticos, ecológicos, culturales, filosóficos. Eso en el inciso 4. Eso quiere decir que artístico, ecológico, cultural, o sea que diferentes formas de dar enfoque a la educación se reconocen en este sistema nacional de educación, puesto porque vale recordar que los saberes no solamente se expresan a través de un libro de ciencia física, sino que también se pueden expresar en distintas formas de concebir la vida. Por eso también los saberes filosóficos son importantes considerarlos, puesto que en distintos saberes filosóficos lo que se plantea con esto son distintas formas de comprender el mundo, de entenderlo, de sentirlo y de pensarlo. Y en esto también pueden caber otras cosas como religiones, etc.